¿A qué juego usted le haría un buen remake? Vieras que, como se ha puesto de moda últimamente, todos los de Capcom, de Resident Evil, me gustaría mucho ver Dino Crisis el 2 porque el uno todavía no lo he pasado. Ahí lo tengo, de hecho, me lo compré hace poco. Pero sí, el 2 me parecería que funcionaría muy bien por los gráficos de ahora y también que le cambien un poco la jugabilidad en la parte de la cámara. Porque Ujú. eso es como que antes era que la cámara era fija y funcionaba para la época, pero Sí, para sí. ahora no. Y sería muy tuanis, mae. No hay juegos como que yo conozca así de dinosaurios que me cuadren mucho. Y me gustaría ver eso. ¿Usted? No sé, creo que Silent Hill 1 porque Ish, que ese sí me daría taco, mae, sí, con los... sí, que lo hagan bien, digamos, porque, a ver, hay buenos jueguillos de miedo ahora, pero creo que ninguno tiene como el peso que tuve ese en toda una generación, porque sí, ahora hay juegos muy buenos y que dan mucho miedo y tal vez hasta mejores. Pero es que ahí lo que vende también es como el nombre y más que todo, digamos, por ejemplo, creo que esos remakes que están haciendo ahora es más que todo como para el público que ya los conoce, no tanto para un público nuevo, porque de otra manera no los harían, creo. Entonces creo que ese Silent Hill sí vendería bastante porque creo que es como era la competencia de Resident, entonces por ahí creo que sí tiene como una base de fans bastante grande. Sí, yo también siento que lo que hizo que ese juego funcionara muy bien era lo diferente que era por la Ujú. parte psicológica, que muy pocos exploraban esa parte, sino que se iban como la parte de supervivencia, terror Acción y también, sí. exacto, y esa era como, no, tenía partes muy raras que usted sentía como una atmósfera muy tensa todo el juego y a la vez no trataban como de asustarlo, bueno, tenía partes, pero más que todo era como la psicosis del mae en ese mundo Sí, raro, sí, pero sí, sí, era más que todo como una tensión de que no me saliera nada, a ujú, veces. sí, sí, pero es vacilón porque ese juego creo que salió ya sea a finales de los 90, 99 o 2000, la verdad anda por ahí, Sí, y es un juego de más o menos 20 años y cómo ha cambiado a los juegos actuales y eso que hace 20 años ya ahí la industria tenía tiempo de estar en los sí, claro. videojuegos y de hecho yo ahí buscando información me llamó la atención verte que es mucho más atrás de lo que uno piensa, no como salió la industria sino como nacieron los videojuegos. No sé si usted escuchó o sabe más o menos de cuándo empezaron los videojuegos por lo menos con sus prototipos, como en qué década. No, no, en realidad yo creo que estas son cosas que si uno no busca, no hay manera como, si usted Ujú, no trabaja en eso, no es como que uno lo sepa. sí. Pero, digamos, yo personalmente, así más, el recuerdo más viejo que yo tengo de videojuegos, primero, por ejemplo, en Costa Rica yo me acuerdo que antes no les hacía mucha publicidad. Era muy difícil como ver un anuncio de que ya salió una nueva consola o ya salió un nuevo juego. Pero yo, digamos, como lo primero que me acuerdo de videojuegos era con mis tíos jugando, no sé si era original, sinceramente no creo, pero creo que era como una réplica de Atari, porque lo que traía Ah, es era, que hay era muchas la, copias de Atari. ajá, traía palanquilla y el botón rojo, y yo lo que me acuerdo que el primer jueguillo que yo jugué, valga la redundancia, pequeño, fue el del carrillo rojo, que usted se iba capeando otros carrillos y charcos de aceite Ah, y sí. que a veces pasa, y era con tiempo y era buenísimo ese, pero eso es como el primer recuerdo que yo tengo, pero sí, ya antes de eso, Sí, es que no, en no. realidad, por ejemplo, yo, como dice usted, fue que lo busqué, no fue que yo dije, ah, madre, yo me di cuenta porque la información me llegó de la nada. Pero es súper atrás. Yo honestamente, por lo menos antes de buscar, yo tenía la idea que había comenzado como en los, o finales de los 70s o principios de los 80s, pero en realidad dice que, o sea, desde los años 50 ya están como los primeros prototipos, que era como con vectores gráficos, que eso era, no eran gráficos en sí, sino que eran como luces. O sea, era como Mm, una pantalla negra y usted solo veía luces y era una tecnología que venía de las computadoras de la Segunda Guerra Mundial y el primer juego, que es muy debatible, pero por lo menos diga lo que yo encontré, el primer juego dice que es uno que se llamaba Tennis for Two, Tenis para dos, que fue en 1958 y fue creado por
William, oiga la vara, el apellido Higginbotham, no sé cómo se dirá. Walker. William Walker, y el mae estuvo involucrado como en la creación de la bomba atómica. Entonces Hizo imagínese, una cosa muy buena. sí, sí, salió algo bueno de algo ahí un poco oscuro. Pero en el 58, y después los que muchos atribuyen el primer videojuego de la historia fue en el 72 con Pong, que era de ping pong. Y también seguía siendo como un prototipo porque nunca llegaron a ser como distribuidos y comercializados como videojuegos en sí, sino que era que los Ujú. tenían en Sí, sí, sí. universidades y lugares de estudio. Sí. Ya después fue cuando se abrió como la primera consola de la historia, que fue la Magnavox Odyssey en el 72, y era con lo mismo, vectores de luz, no tenía cartuchos intercambiables, sino que usted nada más era una luz que andaba ahí en la pantalla, y lo que tenía como gráficos, entre comillas, era que le pegaban unas filminas a los televisores simulando diferentes juegos, pero era como decir un juego de mesa un grado más, que usted lo Sí, veía en la sí. pantalla, que se dan dados y se dan cartas, seguía siendo muy primitivo. Ya luego fue, como usted mencionó, con Atari, que ya ahí sí fue en la segunda generación de consolas, y fue en el 77, y era ya con gráficos de 8 bits, que esos son tecnicismos, pero por lo menos a mí me llamó la atención buscar eso de yo qué son bits, porque decían 8 bits, 16 bits, 32, 64, y yo qué es un bit. Bueno, 8 bits supuestamente equivalen a un byte de información. Entonces, no sé, no es como tan importante, pero fue interesante buscar eso. Y Atari era con el 2600. Yo siento que igual ahí en Costa Rica, aún así, yo no puedo recordar porque yo tengo 31 años y yo crecí en los 90 y principios del 2000, pero yo honestamente no creo que eso se haya vivido como acá, la parte de la explosión que tuvo en Estados Unidos Sí, sí. Atari, que fue, tal vez sí, no sé, ya es especulación, pero siento que donde tal vez pudo haber explotado más fue como en los noventas, Sí, porque ahí fue donde yo ya vi creo que más la no vara. tanto porque, digamos, o sea, di eso tal vez no es como especular, pero uno lo puede ver ahora. Por ejemplo, si usted busca en compra y ventas o gente que venda, casi que nadie tiene esas consolas. Entonces eso le dice a usted, por ejemplo, que di, no mucha gente las tenía. Ujú. Por ejemplo, dentro de 30 años, si usted consigue un Play 2 en Costa Rica, fijo va a encontrar todavía, porque digamos, di, hace que 15 años que fue el auge y todo, casi que todos teníamos un Play 2 aunque sea ya después de que había salido, Sí, es una pero consola sí, muy exitosa. otra cosa de que me acuerdo es, digamos, por ejemplo, no sé si usted se acuerda en McDonald's, en la cajita feliz, una vez que estaban dando jueguillos Pero portables. como tipo Tetris, ¿no? Ajá, eran como tipo Tetris, pero era así, digamos, como esos que usted está diciendo, porque era nada más como una filminilla con una figura Ah, sí, sí, que y tenía todos salía, los ajá, gráficos ya exacto. como dibujados. Sí, Sí, sí. Esas varas, yo creo que fue el Tiger, que lo empezó una compañía que se llamaba Tiger. Ahí una vez vi un documental de eso, Tiger King. Tiger King. Pero la verdad es que, leyendo eso, al principio, bueno, yéndose del lado de Estados Unidos, que es como la potencia mundial y que exporta todo eso, bueno, antes a nivel mundial, en la vara de los videojuegos, era un monopolio con Atari. Y luego Atari, el problema que tuvo fue que se empezaron a crear muchos juegos, pero de terceros. Entonces se saturó demasiado el mercado porque eran demasiados juegos malos. O sea, por ejemplo, digamos que tenían 500 juegos y en el segundo año ya habían 1000. Y en el tercer año ya habían 3000 y así Sí, iba. Entonces era una exageración, y entonces el público, los clientes veían que había muchos juegos malos, no sabían cuáles eran buenos, porque no era como ahora, que usted se mete a ver sí, una reseña en ajá, YouTube exacto. o poder hasta el gameplay, sino que ahí usted lo compraba y se la jugaba. Entonces, eso hizo que la gente le perdiera confianza, y también, como usted mencionó, que ni sabía si esa consola era Atari, sino que había muchas imitaciones, no había muchas patentes, entonces no había una regulación que hiciera que la vara pudiera funcionar bien. Y ahí fue cuando llegó en Estados Unidos, más que todo, la caída de los videojuegos, en lo que es la parte de la industria. Había crecido hasta 3.2 billones en 1983, y en menos de 2 años, o sea, en el 85, cayó a 100 millones de dólares nada más, que fue una caída de más o menos un 97%. Y
Y imagínense, eso le pegó durísimo, ya la gente no confiaba en esa industria, ya nadie quería invertir en la bolsa de valores y todo eso. Entonces luego llegó Japón con Sega y Nintendo. Y prácticamente desde ahí ellos salvaron la industria, por lo menos en Estados Unidos, y hicieron que Japón fuera de las empresas más grandes, o personalmente pienso que es de las más grandes en lo que son videojuegos. Sí, sí. Ahí De ya hecho, comenzó pero no vamos para terminar esa parte, con Nintendo, que era el primero, y luego Sega, que era con Master System, y era como la generación todavía de 8 bits, pero salieron juegos muy buenos. Mucha gente puede recordar a Mario Colitas, que es el Mario 3, ese fue de Nintendo, o Sonic, Sonic 2 no, ese ya era del Sega Genesis, pero Sonic era de Sega y de muchos juegos, por nombrar unos pocos, porque son demasiados. Y ahí ya fue donde la gente confiaba más, porque ya salieron las patentes, ya los juegos de terceros eran ilegales, entonces Nintendo tenía como sistemas de seguridad, igual Sega, entonces ya la gente tenía como dos opciones principales, seguían habiendo otras, porque buscando yo vi que en cada generación igual habían como 7 consolas diferentes, pero siempre iban dominadas como por dos o tres principales. Atari ahí seguía pulseándola con otro modelo, y luego ahí, para no ir como de generación en generación, fue avanzando con después Super Nintendo, Sega Genesis, que muchos recordarán, ahí en la encuesta que hicimos, ahí vimos varias respuestas que mencionaban que de las consolas favoritas está Sega Genesis, Super Nintendo, y los que tal vez por el público que escucha esto, tal vez es como la edad de nosotros, recuerdan más como Nintendo 64, PlayStation, bueno, Dreamcast, PlayStation 2 y todas esas generaciones que son de tampoco actuales porque ya también tienen como 20 años o más, pero fue aquí cuando ya era ese apogeo donde usted podía ver esos videojuegos en todo lado. Usted veía que estaban estos, digo, no le decía los videojuegos, pero eran como esas salas donde tenían un montón de consolas y los carajillos se amotinaban después del cole a gastarse la plata que le daban los tatas para el almuerzo tal vez, para poder ahí jugar. Y ahí fue como el primer contacto que yo tuve con consolas. No sé si usted se recuerda esa parte de, de esos centros de videojuegos. sí, claro, ma, yo me acuerdo que yo iba, yo, de hecho, me cambiaron de cole por eso mismo, ma, porque yo pasaba escapado para ir a meterme a jugar ahí. Oiga. Y no, ahora que está hablando de los juegos malos, ma, hay una leyenda urbana ahí de que hay un, bueno, está como catalogado el peor juego de la historia, uno de E.T., de Super, No, no, pero y hay E.T. fue una, de Atari. bueno, como sea, pero hay una leyenda urbana como que supuestamente, ah, sí, de Atari era más viejo, Ujú, perdón, era más viejo. y que ahí hay, digamos, todos los cartuchos que no se vendieron como que están enterrados en un desierto de Ah, Arizona. sí, sí, yo había leído. Y yo he visto videos donde la gente va y los encuentra. Sí, sí, supuestamente sí fue cierto eso. Pero, más sí, bueno, volviendo a la parte de eso, de aquí Costa Rica, los videojuegos, yo recuerdo que era tuanis, porque como que había ya una comunidad mucho más cercana. Hoy siguen habiendo comunidades de videojuegos, pero es como ya virtual. Hay gente que tiene su grupo ahí que se reúne para jugar, no sé, Call of Duty o la hora que jueguen. Pero antes era como que usted, o sea, con sus amigos de verdad, o sea, físicos, usted iba a un lugar y sacaban la plata para ir a jugar. Y me acuerdo Sí, sí. que explotó mucho también con esto de Mario Kart para 64, que el controlcillo era como un tridente ahí raro y tenía una palanquilla, man, que era súper frágil. Man, uno se le quebraba eso ahí jugando en esos videojuegos y usted le llamaban al tata para que llegara a pagar la vara porque, uno se inyectaba un montón. También estaban los de Pokémon. Y me acuerdo que cuando llegó PlayStation fue como algo muy grande, el Play 1, porque fue ese salto como ya más grande de la parte de gráficos de 2D, como de plataforma, tipo Mario Bros, Mario 2 y Mario World, que ya pasó a la parte de tercera dimensión, por ejemplo, como con 64 en Mario 64 y en PlayStation Crash y todo. Fue pucha, perdón. Y todo esto entonces fue como que uno decía, madre, qué jeta, vea, son gráficos en tercera dimensión. ¿Cómo alguien va a poder superar estos gráficos? Y cada generación ha ido superándose. Uno cuando piensa que Sí, la sí. vara no puede avanzar más,
sale la nueva generación y dice como, "Hue puta, es como cuando salió hace como 2 semanas, más o menos, o 3 semanas, no sé si usted vio la presentación de PlayStation 5, como Sí, la el parte motor. gráfica y sí, el motor gráfico. Digo, no es un juego de Play 4, por ejemplo, el que yo he visto hasta el momento con mejores gráficos de Play 4 es el de Uncharted 4. Yo creo que usted lo vio, es demasiado real como se ve la hora porque usan esa tecnología de motion capture que captura a una persona real, los gestos, el movimiento, entonces se sienten como personas, no es como antes cuando usted agarraba un juego ya más viejo y los más tenían que hacer todo a mano y era súper limitado y se notaba la vara. Entonces yo decía, ya estamos llegando como a los límites de lo que puede hacer la tecnología gráfica y sacan ese demo que es increíble, más que todo la iluminación, o sea, las varas de luz. Entonces, también uno ve como a dónde irá a llegar esto, que mucha gente habla como ya la parte de la realidad virtual que hoy en día hay, pero no es como se lo venden en las películas, como Matrix o Star Ready Player One, pero yo siento que así también se comienza la vara. No sé usted qué piensa de eso, de tal vez la realidad virtual, si podrá llegar a algún momento a ser tan exagerado como en las películas. Sí, yo creo que eventualmente, fijo, sí. Porque tal vez antes, por ejemplo, si usted le hubiera hecho una pregunta de hace 40 años, una persona que lo más avanzado que ha visto era el Super Nintendo y le dice, ¿usted cree que vamos a llegar a ver algo que se vea en una resolución que todavía no existe? Ujú. Le hubiesen dicho que no, man. Entonces creo que sí, eventualmente yo creo que, bueno, y la realidad virtual hay que dejarse varas, man. Uno dice eso porque no lo ha probado, pero tal vez probándola Sí, sea sí, otra es cosa, que, porque yo he visto muchos videos como de gente que siente que se están cayendo y hacen cosas así como brincando o que le tienen miedo a las alturas y les ponen cosas, por ejemplo, como jueguillos de que tienen que pasar este por encima de un edificio, por una tabla hacia otro y la me parece que se van a desmayar. Entonces creo que tal vez es, o sea, no es como en las películas, eso sí, jamás, pero está empezando. pero sí, digamos, ya ve como un avance muy grande. De eso al Videomaster que uno tenía carajillo, man, Ah, sí, claro. eso sí, ya es un ¿Cuál, avance muy cuál grande, fue man. su primera consola de videojuegos? Mi primera consola sí fue un Poly. Un Poly. Sí, sí, Un muchos Poly tuvimos ahí, un Poly. de esos que traían 9.999 juegos, pero eran los mismos 6, con otro nombre y en otro nivel. Sí, sí, o le cambiaban el color o el Sí, le muñequillo. cambiaban el colorcillo, pero Y ya como, después, ¿qué fue? Como en los 90s o ya 2000. no sé, no me acuerdo la No verdad. sabe. Creo que tal vez como al principio de los 2000, al menos en mi casa, bueno, yo no me considero como que muy gamer tampoco, tal vez por eso Ujú. mismo, porque yo tuve consola como hasta ya estaba un toquecillo más grande. Obviamente yo sí sabía qué era y sí tenía vecinillos que tenían y yo me volvía loco, como todos los carajillos en esa época. Claro, que era algo muy Igual, nuevo. o sea, creo que no se aleja mucho de ahora, porque a veces uno habla mucho de los carajillos, es que pasa pegado en la tablet del celular, uno carajillo pasa Imagínese pegado uno en que el... hubiera nacido en esta Sí, época. sí, Seguro no va a exacto, decir, no mami, no quiero usar la tablet, prefiero ir a jugar bolinchas Sí, afuera. sí, sí. Pero, Sí, uno, digamos, es que se tenía que aguantar ir a jugar. Bueno, no aguantar porque a mí me gustaba, pero ujú, tenía que hacer eso porque yo no tenía Play o yo no tenía Super tampoco, pero ya después la primera original que tuve fue una Game Boy Color morada y jugaba Pokémon. Claro, en ese ¿era de tiempo esas como transparentes o era morada, no morada? era la morada, Ah, ok, morada. Después sí tuve la transparente, esas sí eran pero tuanis. Bueno, sí, estéticamente. Yo creo que la primera consola que yo tuve fue un Sega Genesis, pero aclarar que no fue que mi tata llegó y la compró nueva, o sea, fue que mi tía, que estaba mejor económicamente, probablemente ya le había comprado alguna otra generación de consolas, un Play 1 o algo así, a mis primos, y entonces ella nos regaló a toda buena gente el Sega Genesis. Y recuerdo, que solo venía con un juego, que era por dicha Sonic 2. Entonces, es un juego muy entretenido. Yo lo jugaba un montón con mi hermana Gendry, y recuerdo que mi mamá en ese tiempo decía como, no jueguen mucho a eso porque descuidan los estudios y se van a enviciar y eso es malo, y y ya le como quedó. ya como soy ahora. No, mentira. Y la verdad es que entonces mi mamá, cuando salía a hacer mandados, para que no nos quedáramos todo el rato jugando, escondía la consola. Entonces escondía ahí el Sega, y lo primero que hacíamos nosotros, que apenas se iba mi mamá,
era buscar dónde estaba la vara. Y ya después ya sabíamos dónde la guardaba, entonces la sacábamos, la conectábamos y ahí jugando, y aparte de la adrenalina de estar jugando la vara, también era la vara que sabíamos que apenas sonaba el portón, teníamos que salir corriendo a desconectar esa vara y guardarlo donde quedaba, porque si no se nos hacía un mosquero con mi mamá. Y luego, un tiempo después, unos carajillos que llegaron a visitarnos y la despicharon, y entonces, fue así, como que no duró mucho. Yo creo que fue menos de 6 meses que tuvimos ese Sega Genesis. Y luego ya yo no tenía consola, y me acuerdo que igual, como usted menciona, ¿no? Jugaba con los amiguillos de uno que sí tenían. Sí, Un sí, amiguillo, mae. Alex, el mae, cuando le dieron el Play 1, ese mae no salió como durante un año, tal vez, de la casa. Y nosotros llegábamos a buscarlo, y el mae, bueno, mae, jale ahí a darle bola, o lo que uno jugaba en ese tiempo. Y el mae era como, mae, es que estoy jugando Play. Y solo puede entrar uno, porque la mamá solo deja que entrara uno a la vez. Y nosotros éramos tal vez 4 y debíamos saber cuál iba a entrar, mae. Y era como el más afortunado, el que entraba a jugar ahí Play. Pero, mae, yo tuve así a mi primera consola con mi plata, me la compré hasta, no sé, como el 2008 por ahí. Ya yo tenía como 18 19 años. Mae, fue un Play 1, super hackeado, usado, mae. Me Ah, costó como sí, sí. 65 rojos en ese tiempo. Y, mae. Sí, todavía caro, mae. Y yo le saqué tanto provecho, porque hasta que uno, como que se compra algo con la plata de uno, mae, es como, mae, esta vara, yo le voy a sacar todo el jugo que se pueda. Y ahí fue cuando empecé como con juegos que siempre quise jugar y súper viejos, mae, esos de Silent, ¿Cuál fue el primero que jugó en Resident. Play 1? Mae, el primero que me compré fue Silent 1. Uno se idiota, Sí, mae. sí. Porque yo también, yo me acuerdo. Yo no tuve, pero un tío sí tenía. Y él me lo prestaba, mae. Y me lo prestó una semana. Y yo me fui al condominio de las Américas y me compré Silent Hill 1. Y, mae, sea tonto, ¿no? Que va, mae, tenía que jugarlo con música puesta porque no podía jugar con la música del juego. Yo es que era como masoquista, porque yo me esperaba hasta la noche, casi madrugada, para jugarlo, como para meterme Ah, más en la no, vara. no es vara. Y mae, yo estaba ahí, yo creo que se levantaba tal vez mi hermana Raquel a orinar y decía, ¿qué está haciendo? Y yo, mae, estoy jugando Silent Hill. Y yo metidísimo en la vara. Mae, yo sí fue, o sea, no digo gamer, porque la verdad no sé que el término tal vez se refiere como a alguien que realmente, no sé, se apasiona por la vara, pero en un tiempo a mí se me gustaba mucho, tal vez en la U, que solo estaba Sí, sí. estudiando, pero ya hoy en día, uno que trabaja, entonces cuando uno quiere jugar es como muy casual. Entonces uno no quiere como llegar ahí. Yo antes habían juegos que pasaban difícil. Ahora no. Ahora yo juego normal y hasta a veces considero ponerlo en fácil, porque yo digo, es que llegar y poner un juego para morir 10 veces es frustrante. No es algo que de verdad uno sienta. Sí se siente la satisfacción cuando lo pasa, pero durante la vara es como frustrante. Y lo que menos quiero uno después del brete es sentir eso. Ya Ma, estoy yo con creo la frustración que de la vida, es más bueno, suficiente. a mí me da más satisfacción, ma, cuando uno le gana a alguien, ma. Y más ahora, digamos, por ejemplo, que uno puede jugar en línea. Entonces, cuando uno le gana a alguien en línea, ma, no sé por qué, pero uno siente un placer. Yo en línea he jugado muy poco, y es una vara que también ha ido cambiando con las generaciones de videojuegos, que antes usted si quería jugar con alguien diera a la par con el segundo Sí, sí. control, y muchos juegos de carrera y peleas hoy en día no tienen eso, lo han quitado y solo se puede jugar por internet. Sí, eso sí, sí siento yo que le hace falta como, Tener las bueno, dos al opciones. Play por lo menos, bueno, y al Xbox también, ma, porque, o sea, es vacilón, digamos, yo he hecho, la única manera que yo puedo hacer eso cuando juego con alguien, cuando es carreras, por lo general, los que dejan hacer eso son como los jueguillos como, entre comillas, como infantiles, de carros. Pero más que todo, digamos, siempre lo hago en Play 2 para jugar Gran Turismo o horas así, porque sí, el Play 4 ya no tiene como esa, bueno, y creo que desde el Play 3 ya no tiene como esa capacidad, bueno, no es ni Mm, capacidad, nada más no Sí, tiene como es esa que opción, eso, la industria del videojuego se dio mucho por inclusive cobrar por un montón de varas, por Sí, jugar en línea y todo eso. Al final son industrias, son negocios que, obviamente esto no va a decir como, es que los no piensan. No, lo que genera plata es lo que obviamente sí, les sí. va Yo a siento importar. que cobrar por jugar en línea está bien, lo que a mí no me parece es que, por ejemplo, hace poco usted y yo lo habíamos hablado, con los juegos de carros, por dar un ejemplo, Ujú, que usted compraba el Gran Turismo 4 de Play 2 y usted, digamos, tenía que desbloquear todo a pura carrera, ujú. Ahora no, por ejemplo, si usted compra un juego de carros nuevo,
por lo general, Dios, usted tiene que comprar los carros o hasta los personajes Sí, en los de mae, peleas, mae, es que muy... son entre comillas baratos, pero de sinceramente yo no voy a Yo no gasto pagar ni más. 99 centavos por Exacto, algo ahí mae, sí, extra. no, o Ya pagué por sea, el juego. sí, Y sí. es algo que antes, bueno, y para nadie es un secreto que en Costa Rica la mayoría de las consolas antes tenían la parte pirata. Y es que obviamente usted decía, "Mae, quiero Silent Hill 1, quiero Resident, Crash, el juego Mario, el que quisiera. Por lo menos en estas generaciones de Nintendo y Super Nintendo, eran cartuchos. Usted muy difícilmente conseguía un cartucho Sí, no, hackeado y le valía lo sí, sí mismo, consiguen, probablemente. porque una vez a mí me entucaron, mae, Sí. ahí en, por las paradas de la Jolita, mae, Ay, mae, si es que y por ahí hay de todo. andaba regateando juegos, mae, yo me acuerdo que en el Game Boy yo tenía uno, pero malísimo, mae, de los cazafantasmas, pero yo lo jugaba todos los días, mae, y era esos juegos, bueno, casi que la mayoría antes no tenía batería, o sea, una batería de poder, que eso era lo que hacía que usted Ah, para poder pudiera guardar. guardar. Ajá. Y mae, antes como usted no podía guardar, o lo pasaba todo de un solo bombazo, o tenía, digamos, que guardar ahí Con como las password. contraseñas. Si tenía Ajá, y contraseñas, era lo mejor. Pero, yo me mae, uno acuerdo las que fui a apuntaba en cambiar todos lados, sí. ese, y me dieron uno de Pokémon, mae, mae, yo qué bien, ya tengo Pokémon, mae. Mae, era una copia, era como el Super Mario, pero con Ah, qué Pikachu. guau. Mae, vieras. No jodas, mae. De hecho, ahora que menciona eso de que no tenían para guardar, cuando salió la memory card, fue un avance muy grande, pero era limitado porque los Sí, espacios eran era muy poco lo y que eran traía. como 128 Sí, kilobytes. era una mierda legalmente. Entonces yo me acuerdo que había veces que usted iba a guardar y decía, no hay espacio, no, no, mae. Y tenía que meterse para ver qué borrar. Y era como, mae, no, qué borro, mae, porque todo era importante para uno. Sí, A sí. menos de que fuera, como usted una vez mencionó, de que guardó un gol en FIFA porque se lo metió al primo y se No, lo quería restregar. en Winning Eleven era. Winning Eleven, sí, cierto. Antes FIFA no era tanto como ahora. Pero sí, es vacilón. De hecho, ahora que menciona eso, de que le metieron un juego ahí, pirata, o que no era el que usted quería, yo recuerdo, más que donde usted iba a comprar videojuegos, tenían esos folletos y todavía se ven. La Ajá. verdad, yo todavía compro. Sí, sí, Y sí. usted duraba una hora ahí buscando el juego que quería y el mae tal vez superarte, que usted tenía un montón de rato sin comprarle nada. Y de hecho recuerdo que por aquí por la casa había un mae, vieras qué pinta de señor, mae. Se veía como la representación de todo lo ilegal, mae. Tenía toda la pinta ahí, son estereotipos, pero a veces tienen algo de cierto. La verdad es que el mae tenía videojuegos y todo normal. Y una vez un compa llega y me hace, mae, ese mae, si usted le pide, no me acuerdo qué, pero por ejemplo que usted le diga, mae, si usted tiene FIFA 2010, que en ese tiempo tal vez estaba uno en el 97 por ahí, le hace, mae, es un disco de porno. Y yo, vara, se hace en serio. Y entonces yo un día voy con otro compa, todo nervioso, madre, uno está en esa época como de 12 años que está ahí como con toda Descubrimiento. el descubrimiento de la vara. Y entonces fue como, madre, tiene FIFA 2010. Y el madre se queda así, vuelve a ver a los lados y así, de un toque. Se va. Y era más caro, hoy el juego era más caro. Tal vez en ese tiempo un jueguillo valía como, no sé, por decir algo, 700, pero ese disco, madre, valía como 2 rojos. Madre, era una porno ahí toda vintage. Bueno, eso es otro tema, pero digo yo, había de todo, ahí se prestaba para muchas Sí, sí, cosas. mae, yo. Ahora nada, yo creo que es como hackeable las generaciones de No, no, ahora. claro, sí, o sea, de que se pueda, mae, pero ya uno no le tiene como que tanta confianza, Es que mae. arriesga mucho uno por la parte en Y línea. yo me acuerdo, mae, también de la gente de videojuegos chino, que todavía existe, mae. Ah, es que esa gente es un imperio. Mae, esos maes eran un monopolio en ese tiempo, mae. Y que los maes también, por ejemplo, que usted ponía un jueguillo y en vez de salirle el logo de Play 2, le salía el logo de videojuegos chino, mae. Ese mae en su Yo tiempo tengo era un un Play 2 de precursor. esos, mae, sí, rajado. Y cuando sacaron lo de Liga Tica, Sí, eso la fue, pero de los Ligatica. hits de ese momento. Pero sí, sí, es vacilón porque ahora se da mucho también aparte de que es muy cómodo comprar videojuegos por internet y usted los descargue ya. Sí, Pero en línea. honestamente tiene sus ventajas y desventajas porque antes usted compraba un juego, prendía la consola, lo metía y jugaba de una vez. Ahora usted compra un juego y con suerte nada más tiene que descargar el juego y ya jugarlo. Pero a veces aparte de descargarlo, tiene que comprarle una actualización, inclusive, descargar. Inclusive si el juego lo compra nuevo físico, usted tiene que descargarle la actualización y a veces dura hasta Sí, dos sí, pero horas o creo más. que eso va de la mano también
de la cantidad de información que procesan los juegos de ahora. Sí, sí, pero digo yo, es como que si usted No, se pone a ver, sí, sí, no sí, es tan claro, práctico. Uno cuando tiene la fiebre lo que quiere es llegar a jugar de una vez. No sé si sí, usted recuerda las salas de jueguillos arcade, que eran esas maquinitas que usted jugaba con monedas y estaban de todos esos juegos, de que también habían de motos y de carros, pero siempre había como un spot donde estaban los de King of Fighters ajá, o todos los de Mortal peleas, Kombat mae, y y todos los fiebres esa ahí. vara era como una perdición, mae, yo me acuerdo, porque yo me acuerdo que yo iba a los videos de por mi casa, habían dos, mae, el que estaba uno por el centro comercial, que era como el que estaba en regla, que estaba ahí bajo la ley, que pagaba impuestos, y estaba el de Don Julio, mae, que era un Don Julio. cuartillo que tenía el mae, con mae, 3 Play 1, un 64 y ya como hasta el 2002 el mae llegó con un Play 2, mae, como si esa vara fuera así ya, pero el Titanic. La caja de Pandora. Pero sí, Sí, es yo me que esos acuerdo que lugares eran yo todos iba a meterme, clandestinos. mae, yo no sé usted, pero a mí mi mamá me andaba para todo lado, entonces yo tenía que ir a jugar con mi mamá, mae, a veces. Al chile. Sí, entonces yo No, ponía no ahí, tanto, pero como en yo no realidad sé, era lo sensato. como yo no sabía nada de esas varas, mae, yo pedía nada más, yo, mae, me uno de fútbol. Y el mae, pero ¿cuál, mae? El fútbol, el que sea. Y me daba el más malo, el hijo de puta, mae. Tras de eso, uno Más, de la MLS. sí, el que Entonces nadie pedía, como, estaban los mae jugando Winning Eleven, mae, 2001. Y yo ahí con uno de la MLS jugando con mi mamá, mae. qué bueno, man. Yo no sé si usted recuerda que uno tenía como que cambiar, tenía un límite, era como si pagaba una hora, puede cambiar el juego cada media hora. Ajá. No podía como, porque antes no estaba eso. Yo creo cuando no estaba eso, pero no se olvidó que yo iba y uno, cada 10 minutos, man, tiene no sé qué, y el man le hace una cara de Sí, culo, sí, pero mae. ya es una más, solo uno por cada media hora. Y lo peor era cuando uno estaba en el clímax de la jugada y llegaba el man y le decía, man, ya se le Sí, acabó. Y uno, mae. man, no, Mae, de suave. Y lo apagaba, era unos a hijueputas, mí man. me pasaba con los de pelea, mae. Ya digamos, al principio yo pedía cualquier juego, mae, y me daba cuenta que era una basura. Ujú. Y pero era con Play 1, mae. Ya después, cuando yo estuve en séptimo, mae, lo tuanis era, por ejemplo, de que yo me iba con una turba de compañeros, mae, y jugábamos Quake 2. Qué bueno, Mae, Quake. y ahí, de hecho, mae, de esa turba, como 5 se quedaron. Si es que Pero, era mae, mucha íbamos a jugar enviciada. eso, mae, pasamos jugando Blue Roar también. Que eso era lo bueno de Don Julio. Que Don Julio tenía unos teles malísimos que no tenían la vara de sleeper. Ese era Que el se apagaban eslogan del solos. man. Ajá. En cambio, cuando yo iba como Sí, el es cierto, oficial, lo de que se apagaba la sí, se vara. apagaban solos, mae. Y de hecho también me acuerdo, bueno, volviendo a las maquinitas, mae, las maquinitas esa vara era otro mundo. Porque, digamos, ahí llegaban. Yo me acuerdo que las consolillas eran puros chamacos, mae. Puros chamacos. Y usted a veces veía como en las máquinas, mae, ya como maecillos más grandes. Mae, pero de vez en cuando llegaba un mae fumando, porque en ese tiempo todo el mundo fumaba En adentro todos lados, también. sí. Y ponía una moneda a la par, mae, y nadie lo sacaba así, hijo de puta, mae. Y era Sí, un señor ya, mae. era como cuando estaba la vara de los trompos. Yo no sé si ustedes recuerdan. De que habían más profesionales, Ah, pero eran sí, sí. señores. Yo me acuerdo que en el ¿Verdad? Mae, video, como uno se hace profesional en ¿verdad? trompos o... ¿Cuál título? ¿Dónde lo No sacara la sé, vara? Pero mae. bueno, quién sabe. Yo Y todos recuerdo eran que mexicanos. sí, ¿verdad, mae? Tenía el bigotillo y la vara. Yo recuerdo que, mae, en esas salas de videojuegos, por lo menos a la que yo iba, había un mae que tenía un librillo de claves, como un cuadernillo. Y ese mae era el que nunca tenía plata y siempre estaba detrás de la gente, como para decirle las fatalities, para decirle la clave para sacar tal vara, nada más para que le dieran un turno al mae. Entonces era vacilón porque uno decía, ¿de dónde saca las claves este mae? Y en serio, en ese tiempo, al Chile de que el acceso a internet era súper limitado. Sí, sí, Ni mae. habían cafés de internet en ese tiempo, que yo Sí, recuerde. cuando empezó eso, mae, había, creo que estaban empezando también, mae, de hecho, Ujú. pero obviamente no era como la misma capacidad. Mae, ¿sabe que a mí sí me hace, no falta, pero disfrutaba demasiado, mae? Cuando uno pasaba jueguillos con una guía así física, con un papel, mae, Ujú. con la guía de lo que usted tenía que Nunca hacer, lo mae. hice. Más que todo, digamos, como los de Silent, mae, porque yo me acuerdo cuando yo estaba jugando Silent, que uno llegaba como al acertijo del piano, mae. Mae, que uno con 11 años, mae, ¿qué putas va a estar haciendo eso, Yo mae? nunca tuve guía, pero teníamos un compa que el mae era, no sé, el mae era como demasiado pipa para los juegos. Entonces me acuerdo que con Y Alex, por qué hace cierto, ahora? mae, ese mae ahora, ¿usted ha escuchado de esta empresa que comenzó hace poco, mae? Facebook, no, no, mae, me acuerdo que con Alex estábamos pasando un juego de Tomb Raider que se llamaba Crónicas. Entonces era como retazos de otros Tomb Raider, pero yo sabía que ese mal lo había pasado. Entonces
nosotros llamábamos al mae por teléfono y el mae decía, mae, vea, métase por aquí, no sé qué. Al principio el mae todo Ni siquiera lo tuanis, todo. invitaba, mae. Y es que el mae iba por otro lado, pero sí, al principio el mae todo tuanis, le cuadraba ayudarnos, ya después era mucha la necesidad del mae estar harto. Yo no sé si el mae nos estaba troleando, nos estaba jodiendo, o de verdad lo hizo así, porque era una parte que no sabíamos qué hacer, estábamos pegados al mae. Mae, vea, hay una pared. Y yo, ajá. Yo decía a Alex, yo tenía el teléfono. Y yo, ma, hay una pared. Le decía a la amiguilla. Y yo, ajá. Ma, ahora agarra la ma y corre a toda velocidad y pega contra la pared. Y de ahí ya sale al otro nivel. Y yo, ¿en serio? Y yo, ma, Alex, agarre. Y yo le decía la vara. Y Alex hacía la vara y pegaba contra la pared. Y no pasaba nada. Y nunca. Ya no soy amigo del ma, pero. No, no por eso. Pero me hubiera cuadrado preguntarle, como, ma, de fijo nos estaba jodiendo. De Fue que el fijo, ma tuvo mae. ahí un glitch raro en el juego. Y es vacilón porque antes los juegos también traían la vara de hacer claves, como Sí. las famosas claves de Grand Theft Auto Nada, San San Andreas, Andreas. mae. Yo por Ahora ahí. no, ninguno Todavía tiene se claves. aplican, mae. Todavía sirven. Sí, Sí. qué bueno, mae. Pero bueno, ahí tal vez tocando un poco el tema de cómo iba avanzando la industria de los videojuegos, es rajado como PlayStation 2, a pesar de todo el tiempo que tiene, ha sido la consola más vendida de Sí. todo el tiempo. O sea, 160 millones más o menos de consolas vendidas y aún nadie la ha superado. El PlayStation tuvo algo que Nintendo fijo se lamenta porque cuando Nintendo tenía el Super Nintendo, en ese tiempo se puso de moda como sacar periféricos para alargar la vida de la consola y de aumentarle la capacidad gráfica o de lo que fuera. Y había salido el Atari CD, o sea, el Atari para CD, había salido el Sega CD, estaban poniendo de moda toda la vara de CD. Entonces, Nintendo tenía un contrato mucho antes de que saliera el Super Nintendo para sacar ese periférico de CDs y Nintendo le pateó el culo a Sony con Philips, que era la competencia. Entonces Sonic se fue por otro lado y los más sacaron el Play 1. Y cuando sacaron el Play 1, Nintendo sacó el 64 y no, o sea, ahí fue cuando ya Nintendo empezó por Sí, sí, primera vez en la ya empezó historia a no a... ser el principal, porque compare como la capacidad que tiene un cartucho, más bien yo siento que los más hicieron mucho con un CD, o sea, había muchas limitaciones, por ejemplo, muchos de esos jueguillos tenían presentaciones super chuzas, que eran muchas veces por lo que uno pasaba el juego para ver la presentación y Nintendo le cortaba esas presentaciones a las versiones de ellos como de Sí. Resident Evil y todo eso. Por ejemplo, Yo usted... creo que Nintendo la única vez que ha superado a la Sony en términos gráficos, creo que fue con la GameCube. La GameCube sí era un poquitito más Y poderosa eso que era un que la CD Play 2. pequeño, ¿verdad? No era como el Ajá. grande. Pero sí procesaba como mejores densidades, ya gráficamente hablando, que el Play 2, ma. De hecho, sí, ahí yo estaba viendo también la información de que la Sony hasta la fecha ha vendido más de 450 millones de Jue- consolas puta madre, entre todas las que ha demasiado. sacado, ma. Entonces, la única estadística que la Sony pierde contra la Nintendo es la de consolas portátiles, que por ahí Ujú. también, digamos, es vacilón, porque en Costa Rica no ha sido como que muy famoso eso de las consolas portátiles. Ujú. Y Así, a ver, yo me acuerdo que ahí la Nintendo DS, bueno, la Nintendo DS es como la que más ha vendido. Y de la en Sony, serio, yo pensaba que ajá, era la Game Boy. no, de hecho, bueno, antes de que saliera la DS sí, Ah, ok. pero la DS sí, digamos, cuando salió porque ya fue como este cambio de tener dos pantallas y ya empezó como toda esta época, porque eso salió como en el auge de las pantallas táctiles, entonces de ahí, cuando salió Ujú. eso también fue También muy Nintendo grande. sabe, es consciente del éxito que tienen eso porque vea Switch, Sí, el sí, mae sí, sí. y también con el Wii U, o sea, los más saben que ellos van por la vara portátil y también tenerlo de que pueda jugar en la casa. También es vacilón como ver como los más no solo se quedaron en somos consolas de videojuegos, porque cuando salió el Play 2 y una de las razones por la cual se vendió tanto era porque en ese tiempo estaba el apogeo de DVD, pero un Ajá. reproductor de DVD era súper caro. No tengo los precios ahorita, pero era muy caro. Y PlayStation 2 era hasta $100 más barato que No, cualquier hombre, creo reproductor de que DVD era y como reproducía hasta DVD. $200 más barato, porque yo cuando busqué la info, Imagínese. el Play, no me acuerdo cuánto fue que $300 era que valía un Play 2 cuando salió. Fue Y un DVD en ese momento valía hasta $700. más barato. Ahora valen como 5 rojos en Ajá, y es cualquier que lado. digamos, también coincidió con, obviamente, cuando empezaron como a salir todas las películas
poderlas tener usted en su casa en DVD, ma. Entonces, si no voy a alquilar y ya. exacto. Más que todo, en Costa Rica creo que eso no se dio tanto, pero en Estados Unidos sí fue, imagínese como que era la equivalente a Netflix en ese momento, entonces todo el mundo quería tenerlo. Sí, de hecho las consolas ahora, por ejemplo, usted tiene la primera consola nueva así de paquete que yo me compré fue, nueva de paquete, suena como un Francisco, fue la de Play 3 y cuando yo me compré Play 3 ya estaba terminando esa generación, ya yo creo que en menos de 6 meses salió la Play 4. Y entonces yo recuerdo que yo decía, madre, ¿por qué es esta vara tan increíble? No solo por los gráficos y los juegos, sino que yo decía, madre, aquí puede uno guardar música, tiene Sí, para sí. meter fotos, madre, tiene para navegar por internet, puedo ver Netflix, YouTube. O sea, yo tenía una pantalla súper básica, que es la que todavía tengo, y con esa vara era como tener un Smart TV. Entonces Sí. es muy cómodo de saber que si usted se está comprando una consola, ya sea Xbox One o la que estén ahorita de PlayStation 4, aparte de tener la consola para videojuegos, usted tiene otras cosas, tiene para Blu-ray, tiene para todo lo que mencioné, entonces al final es mejor tener todo en uno que tener que conectar y prender el DVD y luego tener que prender, Exacto, y es creo muy cómodo. que por ahí también, digamos, creo que esa es como la ventaja que tiene la Sony por sobre la Nintendo por ahora, porque DC, digamos, bueno, hace poco yo me pude comprar la Switch Ujú, y sí se nota, digamos, como que primero la capacidad gráfica no es tan grande. Pero obviamente también el público meta de la Nintendo Switch es muy diferente, por y no ejemplo. todos son los gráficos. Exacto, sí, no todos son los gráficos, pero por ejemplo, digamos, en la Play 4, cuando usted juega en línea o cuando usted está haciendo algo en línea, cuesta mucho como que usted vea verdaderamente que se le queda pegado. Y cuando se le queda pegado no es tanto la consola, sino tal vez el internet. Ujú, Pero en la Nintendo, cuando usted juega en línea, el juego sí como que a veces se queda un toquecito pegado y no es en internet porque no está haciendo nada en ujú. internet. Entonces, creo que por ahí esas cosillas hacen que tal vez el público más hacen mayoritario de videojuegos siempre vaya a preferir tal vez como ya sea Sony y algunos que otros ahí y también el Xbox que casi no lo hemos mencionado, pero y, no sé, ya ahí como para ir cerrando, para hablar un poquitillo también como de las consolas nuevas que van a salir. Sí, por ejemplo, eso que mencionamos de PlayStation 5, yo honestamente no me he metido mucho a ver como qué es lo que va a traer como de igual de procesadores y todas esas cosas. Yo no soy como tan nerd, aunque eso no es el nerd como para meterme a ver eso, Comentarme feo. ¿verdad? Qué ofensivo. Espero no haber ofendido a nadie. No, no, lo que me refiero es que no, o sea, lo que sé es que obviamente va a ser superior, pero al ver ese tech demo que hicieron, es donde uno dice, pucha, es que sí, Sí, ¿verdad? sí. Se ve ese salto, aunque parezca lo que Sí, mencioné sí, ahora, que no va a ser tanto, sí no lo le es. importan así como las especificaciones, madre, mientras sea bien. Sí, o En esto de realidad, la madre. retrocompatibilidad es algo que llama mucho la atención porque usted dice, yo soy uno que yo tengo varias consolas, mae. Yo tengo, no, y no es que las he comprado nuevas, el Wii me lo regalaron y Son lo todas tengo todo robadas, dicen, hackeado. todas robadas. Tengo Play 2 también ahí hackeado que lo compré hace como 2 años en videojuegos el chino. Tengo el Xbox 360 que lo compré en una compra y venta y bueno, todos han sido así. No es que tengo plata y Todos son maravillosos. entre más consolas, menos No, no, no amigos. No, importa. mentira. No, no, pero a lo que voy es que es tú a saber de que usted se puede comprar una consola nueva, tal vez no está muy metido en la área de los videojuegos y ya usted tiene opciones de jugar juegos viejos ahí. Es Sí, algo sí. muy Para atractivo. mí eso sí es muy importante, madre, porque de ahí, o sea, más que todo, creo que eso es lo que me va a traer más de comprarme primero un Xbox nuevo que un Play 5, madre. Primero, creo que el Play 5 va a estar re caro Sí, aquí, siempre al salen menos. demasiado Y caros, como man. la Xbox no vende tanto aquí, tal vez no esté tan caro, pero sí estaba viendo, digamos, en especificaciones. Y bueno, sinceramente no, yo no entiendo mucho de eso tampoco, pero lo que estaba viendo es que, por ejemplo, la mayoría de los juegos de ahora se procesan en 3500 GHz, que es la capacidad de procesamiento que tiene la consola. Ok, Eso es como el máximo hasta ahora y el Xbox va a traer como 3800. Y tal vez no sea como mucha diferencia en números, pero sí se para los nota. desarrolladores como que les da un nuevo Ok. plano para hacer juegos como más detallistas y que tengan como una capacidad más grande. Y no solo eso, sino también la Y retrocompatibilidad. PlayStation no sabe. 3500, vas a Ah, ver. ok. Sí, de hecho, no sé, tal vez para ir terminando, algo que me llama la atención es que antes los videojuegos se asociaba
directamente con algo de entretenimiento que sigue siendo hoy en día, pero nunca uno había escuchado como ese juego se considera arte o es una obra Exacto, maestra. sí. ¿Cuál juego usted considera para usted una obra maestra? O consideran, no obra maestra, pero arte, que sí, esto es arte. Más Snake. No, mentira. Más hace poco jugué, creo que es por la pandemia que uno no puede salir a caminar, pero jugué Journey, que es, literalmente es como caminar. Me imagino el jueguillo ahí con Sí, una sí. vincha y la vara ahí. Caminando, una botella de agua y con Tiene que ir protector de sol. agarrando Gatorade, así. Y no, pero ya hablando en serio, no sé, mae, es súper relajante y digamos, a pesar de que ya la música en los videojuegos, bueno, siempre la música en los videojuegos ha Es muy sido algo muy importante, importante y hay gente muy buena detrás de eso. Pero en esta es como escuchar música clásica como por 1 hora y media, que es lo que dura uno pasándolo en realidad. Hay veces hasta hacen como que la música sea dinámica, que Sí, dependiendo de donde usted de hecho esté, sí, el juego ¿verdad? es muy dinámico Escuchar algo porque, de por eso. ejemplo, bueno, la vez pasada yo no sabía, pero usted fue el que me dijo que cuando uno está pasando ese juego en modo historia, entre comillas, los bichillos que a usted le salen ahí a la Sí. par, es gente que también lo está pasando. Sí, que es muy chido saber. Y no hablan, ¿verdad? Uno no No, habla no, con nadie. uno no interactúa. Lo más que usted puede hacer con con otros jugadores es como sentarse a meditar. Oiga, sí, es como una experiencia ya, sigue siendo un juego, pero también es como esa parte Sí, artística, sí. igual la parte gráfica, yo lo he visto, tienen como mucha, o sea, se destaca, es muy diferente a los demás juegos. Y esto a ¿Usted? ver eso, yo personalmente, Shadow of the Colossus es el que considero que es arte por también, que es Sí. diferente. Usted, por ejemplo, sí mata jefes, pero son solo los jefes, usted no habla con ningún otro bichillo, en todo eso. Y esto es ver que la industria ha evolucionado tanto hasta llegar a considerarse un juego arte.